Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a qué hora estés viendo este video. Bienvenido a nuestro segundo parcial. Espero que el primer parcial te haya sido de utilidad. Siempre es interesante estudiar qué es el talento humano y cuál es la importancia que tiene directa, digamos así, o la relación estrecha, digamos así, entre los objetivos de una empresa y el capital humano que tenemos para conseguir los objetivos de esta organización. Recordemos que desde hace ya algún tiempo, si no mal recuerdo, fue Stephen Covey con su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, si no mal recuerdo, que sugirió que al capital humano o a los recursos humanos se le dejara de llamar de esa manera y se le empezara a llamar capital humano. ¿Y por qué capital humano? Porque bueno, recordemos que la palabra capital se refiere en general a la cuestión económica de una empresa o los bienes, digamos, que tiene en totalidad una empresa, ¿cierto? Para hacer frente, digamos, a ciertas dificultades o a la productividad o el respaldo que tiene la organización en sí. Y bueno, en sí la productividad va de la mano entonces del capital humano, ¿cierto? Porque no nada más son recursos, sino cuando hablamos de las personas que están en una empresa, realmente estamos hablando del talento, de la individualidad de cada uno de ellos y por ende del valor que tienen en una organización, ¿no crees? Es por eso que desde hace ya algún tiempo se le llama capital humano y dejamos de lado este nombre de recursos humanos. Bueno, lo que vamos a ver durante este segundo parcial es parte de la norma legal que existe para administrar, digamos, este capital humano y por ende este talento humano. Porque recordemos que parte de la motivación que tiene el capital humano es obviamente el seguir las normas legales o la normativa o el marco establecido en un país. En este caso, en nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos, existe la famosa Ley Federal del Trabajo. Ahora, me gustaría darte un contexto rápidamente de lo que es la Ley Federal del Trabajo y cómo ha ido cambiando a través de los años. La primera Ley Federal del Trabajo fue promulgada en el año de 1931, hace casi prácticamente 100 años. Ya pasó algo de tiempo, ¿cierto? Y bueno, esta Ley Federal del Trabajo estuvo en vigencia desde 1931 hasta 1969-1970. ¿Por qué? En estos años se promulgó, siendo exactos en 1969, se empezó a estructurar una nueva Ley Federal del Trabajo, la cual fue promulgada y fue puesta en marcha en 1970. Es decir, la Ley Federal del Trabajo que nos rige actualmente fue puesta en marcha en 1970. Tiene 52 años de existir con nosotros y yo creo que es uno de los grandes logros legislativos de este país, porque realmente nos regula al pie de la letra y, digamos, como se dice popularmente, con santo y seña, cada una de las obligaciones y derechos que tiene tanto un trabajador como un patrón. Ahora, de acuerdo al plan de estudios que tenemos en esta materia de gestión del talento humano, tenemos que analizar lo siguiente. Yo te voy a dar un panorama muy general de lo que es la Ley Federal de Trabajo y los temas de la materia y obviamente los vamos a ir complementando durante las siguientes semanas con las actividades que tenemos ya en plataforma. Primero, ¿de cuánto es la jornada laboral? Bueno, la Ley Federal del Trabajo nos dice en su artículo número 61 que existen tres tipos de jornada laboral. La diurna, día, nocturna, noche y mixta, es decir, combinada. Cuando hablamos de la jornada diurna, nos dice que debe de ser de un máximo de 8 horas diarias. Cuando hablamos de la nocturna, debe de ser de 7 horas y cuando hablamos de la mixta, debe de ser de 7 horas y media.
Esto es, te repito, lo que dice el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, en cuestión de los días de descanso obligatorio, el artículo 69 nos dice que por cada 6 días de trabajo, el trabajador va a gozar de un día de descanso obligatorio. Repito, el artículo 69 nos los marca de esta manera. Por cada 6 de trabajo va a tener el trabajador 1 de descanso. Sabemos que regularmente el día de descanso más común es el domingo. Sin embargo, la Ley Federal de Trabajo no nos dice que el día domingo es el obligatorio de descanso, sino simplemente nos dice, por cada 6 de trabajo, 1 de descanso. Obviamente, las condiciones laborales son las que nos van a decir cuál es el día, digamos, de descanso para el trabajador. Ahora, atención con esto. En el artículo número 74 de la Ley Federal del Trabajo, repito, artículo 74, nos habla también de los días obligatorios de descanso, es decir, los famosos días feriados. Es decir, aparte de estos 6 días de trabajo por 1 de descanso, existen también o suelen atravesarse en ocasiones los días feriados o los días de descanso obligatorio, los cuales deben de ser obviamente respetados. Si un patrón o si una empresa hace trabajar a un colaborador, a un trabajador dentro de estos días, obviamente se le tiene que pagar al triple, ¿cierto? Entonces hay que tener también muy en cuenta estos indicadores, repito, en el artículo número 74 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, por último, y hablando también de días de descanso, digamos así, el artículo 76, que acaba de ser reformado no hace muchos días, el artículo 76 nos habla de los días de vacaciones. Ok, ¿cada cuánto le tengo que dar vacaciones o cuántos días de vacaciones le tengo que dar a un trabajador? Esto va dependiendo del tiempo que lleve laborando con nosotros. Por ejemplo, si tiene un año laborando con nosotros, es necesario que le demos 12 días de descanso al año. Si hablamos de 2 años, son 14, 3 años 16, 4 años 18, y a partir de los 5 años es que empiezan los lapsos de tiempo. Es decir, empezamos de 6 a 10 años, después de 11 a 14 y así nos vamos hasta llegar a los 35 años de trabajo efectivo en una empresa, donde el trabajador puede recibir o debe de recibir, como máximo 32 días de vacaciones al año. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión del talento humano, también obviamente hablamos de la circunstancia de respetar la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? La motivación laboral no nada más va de la mano de las prestaciones de ley o del sueldo, o en cuestión de darle mejores condiciones laborales o infraestructura, digamos, para que el trabajador esté cómodo. Cuando hablamos de la gestión del talento humano, también hablamos de respetar, obviamente, la Ley Federal del Trabajo y obviamente las condiciones que ésta nos marca. Ahora, podemos tener diferentes tipos de trabajadores de medio tiempo, trabajadores ocasionales. Bueno, obviamente tenemos que saber cómo aplicar las distintas reglas de la Ley Federal del Trabajo a los distintos casos que tengamos de trabajadores, ¿sí? Siempre debemos tener muy en cuenta que la Ley Federal del Trabajo es el ente máximo o la normativa máxima que reglamenta las relaciones entre patrón y empleado. Durante este segundo parcial vamos a tener, te repito, varias actividades para reforzar esto. En especial vamos a tener una resolución de un problema. Ahorita te digo en qué semana es. Es en la semana del 6 de marzo. Vamos a tener una resolución de un problema que la verdad está bastante interesante, porque es un caso real de una empresa y obviamente lo que yo quiero que ustedes hagan o que tú hagas es aplicar el conocimiento
o aplicar la interpretación de la Ley Federal del Trabajo para darle solución a este tipo de problemática, que te repito es la semana del 6 de marzo donde lo vamos a ver, porque son problemas que son realmente muy comunes en una empresa y que debemos de saber analizar y por ende resolver primero para saber retener nuestro talento humano que ya reclutamos y que tiene el perfil exacto, preciso o idóneo. Y segundo, para darle las condiciones laborales para que sea, además de productivo, que se desarrolle de manera individual y por ende darle las oportunidades y ampliar el horizonte laboral de cada uno de nuestros capitales humanos en una organización. Bueno, por este parcial sería el video. Muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias en verdad por el cumplimiento de todas y cada una de las actividades que llevamos hasta este momento. Y te recuerdo que si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, si tienes alguna observación, siempre estaré más que a la orden para atenderte por los medios institucionales. Que tengas una excelente semana y seguimos en contacto. Hasta luego.